vamos a hablar sobre si los pequeñitos, ponga mucha atención a este tema del bloque. ¿Cuándo saber que los niños pequeñitos necesitan ayuda? ¿Cómo darnos cuenta de que estos pequeños en algún momento nos están pidiendo a gritos, pero no nos lo dicen de una manera verbal, no lo dicen, ahora sí que camuflajeado, tapado con una capa, con algo, pero no lo piden? Sí, pues mira, algo importante que yo siempre le recomiendo a papás y mamás es que se basen mucho en su intuición. Muchas veces mamá y papá saben que algo está mal, que algo está haciendo diferente, que aparte de su desarrollo no está siendo acorde a lo que debería. Entonces, muchas de estas veces yo les comento y les digo, sigan su intuición. Si hay algo diferente que ustedes puedan ver, bueno, pues acudan con algún especialista para que así podamos guiarles. A veces decirles no hay ningún diagnóstico, o al contrario, apoyarlos, no nada más dando un diagnóstico o una etiqueta, sino apoyándolos, dándoles herramientas, ¿no? Que es la finalidad de esto. Ok, pregunta para irte conociendo más. Sofi Cisneros, ¿cuántos años tiene ya de carrera? 5 años ya tengo en la años. clínica, sí, así es, ya con muchos pacientes de por medio. Y bueno, pues actualmente estoy aquí en Morelia, en la clínica, a sus órdenes. Gracias. Y pregunta, ¿a partir de qué edad tú recomiendas? Porque después de la pregunta que te hice inicial a la que vamos ahora, quiero ir desmenuzando todo el programa, ¿no? ¿Cómo, a partir de qué edad más bien tú atiendes a los pequeñitos? Mira, la atención puede ser desde las primeras señales de alerta. Yo, por ejemplo, utilizo varios protocolos. Se tiene que hacer una serie de pruebas muy específicas, dependiendo del caso. En este caso me han llegado pacientes desde los 2 añitos, que es cuando ya se puede dar un diagnóstico como tal, por ejemplo, en el caso de autismo, de TDA. Y podemos ir notando algunas señales para más futuro, poderlos, pues sí, ya darles como este diagnóstico como tal, ya más formal. Mientras se puede hacer una estimulación o una detección temprana, que podría ser como uno previo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, desde los 2 años de edad, yo creo que ya cuando empiezan estas funciones comunicativas, podemos ir notando que ya hay algún desfase, por ejemplo, o alguna dificultad. Fíjate que luego en muchas ocasiones podemos llegar a pensar que las alertas que nos pueden dar o el tipo de ayuda que nos puede solicitar un pequeñito pueden ser nada más de agresión, tanto puede ser física como sexual, psicológica, pero no siempre son solamente de este caso, sino pueden llegar a ser varias. ¿Cuáles podrían ser estas señales que un niño de 2, 3, 4, 5 años, 10 años nos puede dar a nosotros como papás, a nosotros como tíos, como abuelos, como maestros también? Porque a veces los niños también piden ayuda a los maestros, ¿no? Sí. ¿Y cómo le podemos ahí nosotros captar que este chiquillo me está pidiendo ayuda? Ok, hay algo que se llaman hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo es este proceso de maduración del sistema nervioso con el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que conforme van pasando los meses, sobre todo cuando son chiquitos, el crecimiento y los pasos que van haciendo, cumpliendo, pues son muchos, ¿no? Ya aprendió a caminar, ya tiene más reflejos, más equilibrio, más coordinación, bla, bla. Entonces, lo que vamos haciendo es identificar por medio de todas estas fases, de estos hitos, las conductas que sí se están cumpliendo. Entonces ahí tenemos como un estándar medible, de alguna forma, para nosotros poder identificar si hay alguna dificultad. Entonces, dependiendo de cada edad, son muchísimos hitos diferentes, dependiendo de cada edad vamos checando qué es lo que sí se está cumpliendo favorablemente y qué es lo que no, y de ahí podemos hacer, por ejemplo, un protocolo para checar si nada más es con algunos hitos o si necesita pues más estimulación o en este caso pues dirigirlo a un neurólogo, a un fisioterapeuta, o sea, puede ser muchos tipos de intervención de manera integral. Se les llama hitos. Hitos del desarrollo. Hitos del desarrollo, sí. Ok. Y por ejemplo aquí, digamos, fíjate que yo algo que había escuchado en algún momento es sobre los dibujos. Que a veces cuando nosotros, como te decía ahorita, como papás a lo mejor, porque es su principal lazo, la principal fuente, aquí como papás nos podemos dar cuenta si nuestros niños están siendo violentados de diferentes maneras mediante los dibujos. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, claro que sí. Los dibujos forman parte de pruebas subjetivas, o sea, no nos podemos basar 100%, pero sí nos pueden dar indicios
de que hay algo extraño. Finalmente los niños plasman su cotidianidad. A veces podemos ver dibujos de mucha agresión, pero aquí es donde entra el psicólogo a evaluar cuál es el contexto integral. Si está viendo mucho YouTube, si está viendo videos de mucha agresión, si está en contacto, por ejemplo, en agresión en casa, si le están haciendo bullying. Entonces ya es como un foquito rojo que nosotros podemos identificar y de ahí empezar a hacer ciertas evaluaciones específicas. Ahora, fíjate que ahorita te voy a traer unas preguntas ahí en mi libreta sobre cómo nos podemos dar cuenta que incluso de este tema del bullying que nuestros hijos les están haciendo bullying en la primaria, en el preescolar y que no nos lo quieren decir, ¿no? Que no nos quieren compartir el hecho de que les den. A veces que nos dicen, no, es que yo no quiero ir a la escuela. Y las mamás, los papás, ¿cómo de que no quieres ir a la escuela? ¿Cierto o falso? Pónganse a pensar eso. Sí, tienes que ir a la escuela, que no quiere ir a la escuela, que tienes que ir a la escuela. Pero no le preguntamos al niño si de verdad, que por qué no quiere ir a la escuela. Simplemente nada más, tienes que ir. Y ya nos ven que nos enojamos y ya no quieren hablarnos sin decirnos las cosas. Sí, sale incluso contraproducente, porque los niños de alguna manera no tienen como este voto de a qué escuela ir, más bien están como atenidos a las posibilidades y a las condiciones de su entorno. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, de muchas formas. Su motivación escolar baja, su desempeño escolar baja, la comunicación con papás baja, o algunos, por ejemplo, rasgos ya físicos, pues aparece con algunas lesiones, se empieza a hacer pipí en la cama. Esto es algo muy importante, pequeños que ya pasaron los 4, 5, 6 años y siguen repetidamente haciéndose pipí en la cama, bueno, puede ser un signo de algo emocional o de algún problema físico, que también lo manejamos canalizándolos con urólogos, ¿no? Porque normalmente hasta qué edad es como, pues normal, por así llamarle, que se hagan de la pipí en la cama. En realidad, pues no es normal como tal, es un proceso. ¿Nunca? Es un proceso, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, el dejar el pañal es un proceso que se maneja de poco a poco y bueno, suceden accidentes de vez en cuando, pero después de los 7 años ya podemos decir que ya es una conducta normal. Cuando ya está sucediendo algo en su entorno que lo está, o algo físico que lo está detonando. Ah, ok. Quédense con nosotros porque les digo que apenas vamos a ir desmenuzando. Ahorita estamos tocando el tema de la violencia que puede pasar en la casa, en la escuela, en cualquier lugar y que no nos podemos dar cuenta porque incluso a veces hasta, no todas, no generalizamos, no todas las escuelas, ni papás, ni niñeras también hacen este tipo de acciones, sin embargo puede llegar a pasar. No está de más tomar esto, pues ahora sí que con mucha seriedad y tener comunicación con nuestros niños. Y hablando de tener comunicación, Sofía, ¿cómo le podemos hacer nosotros como papás para que nuestro pequeñito no seamos sus mejores amigos? Porque una vez dijeron que no teníamos como papás que ser los mejores amigos de los niños. Sea cierto, no sea, yo lo escuché. Pero que debemos de aprender a tener comunicación y darles la confianza a los hijos a que tengan una plática con nosotros. Sí, es muy importante, porque en la infancia son personas muy vulnerables, entonces es importante que tengan una red de apoyo bien consolidada, que ellos tengan claro cuándo y cómo expresarse con sus, por ejemplo, en caso de que vivan con sus familiares, de sus tutores, de sus maestros, y que tengan gente de confianza que no luego reaccionen de manera negativa cuando algo les cuentan, que al contrario se sientan acogidos, apoyados, entendidos, comprendidos. Entonces esta parte es muy importante en la infancia porque te va a desarrollar también una parte de seguridad. Entonces, de 4, 5, 6, 7 años es cuando más se consolida y más se necesita, ya que ellos están entrando al mundo, están, por ejemplo, en la escuela, donde ya no tienen como el cuidado completo de mamá y papá, y necesitan ellos tener como estos límites y estar seguros de que hay gente que se va a preocupar por ellos, hay gente que puede apoyarlos, en este caso, por ejemplo, maestros, y que pues finalmente van a ser como su apoyo y su seguridad fuera de casa. Entonces, a veces lo que yo más les recomiendo, no que sean mejores amigos, como me comentas, pero siendo tan chiquitos que sí tengan como una rutina diaria donde comuniquen, donde dibujen qué es lo que hiciste el día de hoy, hay que dibujarlo. ¿Cómo te fue en la escuela? Cuéntame un cuento acerca de eso. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿A qué juegas? ¿Qué tipos de cosas dices? Todo ese tipo de cosas te pueden dar un indicio de cómo está viviendo el niño su realidad. Ay, mira, qué buenos consejos nos compartes, qué interesante, la verdad,
No había pensado en esto, no había yo en algún momento analizado que es bueno preguntarles de una manera discreta, ¿no? Para que ellos vayan teniendo esta comunicación con nosotros. Y más que nada porque pues debemos de aprender también a cómo se expresan ellos y checar, analizar y a lo mejor tener como, no sé, anotado cómo fueron sus comportamientos, cómo fueron sus cambios, porque a lo mejor alguno de ellos que no nos cuadre, ay, como que hoy me contestó un poquito más seco. Como que hoy se portó un poquito más alegre. ¿Qué lo puso feliz, no? Sí, justamente son estas diferencias las que nos pueden dar indicios de que algo está cambiando, ya sea para positivo, para negativo, pero que hay algo en su rutina que está siendo diferente. Entonces es importante tener mucho ojito en cómo ellos se desarrollan, en si cambian de amigos constantemente, en si tienen problemas en la escuela constantemente, en si tienen miedo y ya pues todo este tipo de cosas que te comentaba, pesadillas, falta de motivación. Entonces todo esto finalmente tiene una raíz, que es para lo que nosotros nos encargamos, el hecho de analizar todo este contexto. Y digamos, si en algún momento hubiera algún cambio de comportamiento, alguna situación que mi hijo no me quiera compartir, que no quiera platicar conmigo, es importante que en este caso vaya contigo, ¿no? Sí. Antes de irnos a una pausa comercial, ¿te parece si nos proporcionas tus formas de contacto? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me encuentro a una cuadrita de IMSS Camelinas, ahí tengo la clínica, en la calle Rubén C. Navarro 238, en Colonia Electricistas, y tengo 2 números de contacto, 4437-1272-39 y 4432-410642. En cualquiera de los dos, una llamada, un mensajito, te podemos atender. Así es muy importante. Yo les voy a decir algo, papás. Cuando uno está grande, si de por sí dicen que es muy complicado poder asistir al psicólogo porque todavía mucha gente que desafortunadamente tiene esta visión de que ir al psicólogo no es bueno, ¿no? Que nada más es para locos. Afortunadamente ha ido cambiando poco a poco, pero yo nada más le pregunto a usted, ¿cuántos traumas usted no tenía de niño o de niña? ¿Con cuántos traumas no lo dejaron sus papás? La pregunta aquí es, ¿ustedes quieren lo mismo para sus hijos? Nos vamos a ir a una pausa comercial, no le cambie, regresamos en cuestión de minutos a Cita Médica. Qué interesante es poder cuidar nuestra salud mental, pero más interesante es cuando la cuidamos desde nuestra infancia. Y para eso, en el programa del día de hoy, tenemos a nuestra psicóloga invitada, Sofi Cisneros, que nos está hablando sobre los pequeñitos, la importancia de poder ayudarlos, atenderlos y preocuparnos también por su bienestar, ¿verdad? Y antes de continuar con un tema interesante sobre el autismo, vamos a concluir este tema sobre los pequeñitos y cómo nos podemos dar cuenta, Sofi, sobre su forma de hablar. Cuando no pronuncian bien sus palabras, ¿por qué se debe a esto? Ok, bueno, pues puede ser también por muchas raíces distintas. En este caso se hace una evaluación integral para checar todo el aparato fonoarticulador, que bueno, incluye la boca, la faringe, la laringe, todo este aparato que te ayuda a las cuerdas vocales, hasta, por ejemplo, la posición de la lengua, la posición de los dientitos, todo esto puede intervenir a que no haya una correcta pronunciación. Cuando ya se descartó todo esto de parte biológica, bueno, ahora sí se hace un estudio, una intervención de forma neuropsicológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, evaluamos si los procesos de comunicación y de expresión tienen algún detalle. En este caso, bueno, se utilizan pruebas específicas en cada caso y bueno, la importancia de poderlo evaluar a tiempo nos puede brindar mucha información acerca de, como platicábamos anteriormente, de cuál es la realidad del niño, cómo lo está percibiendo y también que tenemos que tener muy desarrollada esta parte, porque imagínate un niño que está sufriendo algún tipo de violencia en cualquier lugar y que no comunica, que no puede expresar lo que está viviendo, o sea, es un riesgo muy, muy alto. O un niño que ni siquiera te puede comunicar sus necesidades básicas, como quiero comer, me duele, no quiero algo me está incomodando. Entonces, la parte más importante de la comunicación, pues es comprender su bienestar. Ok, fíjate que sí es cierto, cuando yo era pequeñito no podía pronunciar la X. Tenía mucho problema con la R y con la X. Y mi mamá me ayudó mucho a trabajar la pronunciación de la R. Íbamos R con R, todo el camino así de... Íbamos a la esquina y iba R con R cigarro, R con R barril, R con R todo. Y ya después pronunciaba mucho la R y yo decía rato. Más fuerte, sí. Más fuerte hasta que fui aprendiendo. Y la otra letra fue la X, ¿no? Que incluso todavía un poco más grande tenía yo complicaciones y siempre me daba pena. Ya después se me quitó, la verdad, porque yo decía, ¿cómo lo puedo hacer? Hasta que hubo un momento en que una amiga
me enseñó a cómo pronunciar la X. Okay. Y dice ahorita Sofi, pues ni sabes pronunciarla. Bien, más o menos. Pues ahí más o menos aprendiste. Pero fíjate que qué tan importante esto Sí. que mencionas sobre que los pequeñitos aprendan a pronunciar, aprendan a comunicarse, porque nos puede ayudar a muchas situaciones, bullying, a poder, pues ahora sí que comunicar las necesidades que nosotros llegamos a tener. Su propia seguridad. Yo me imagino que al momento de no poderlo pronunciar, Sí, en tu daba caso, pena. te causaba pena, o ya Sí. tú solito buscabas maneras de no pronunciar las letras, Ajá. de no tenerte que enfrentar a ese tema por no sufrir algún tipo de discriminación, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues pueden ser por muchas patologías, como te comento. También existe la parte cerebral, también hay algunas patologías cerebrales que provocan que haya, por ejemplo, algunas disfasias, apraxias del lenguaje. Entonces, todo esto pues se evalúa en la terapia. Ahí está. Y con eso nos quedamos en esto. Mientras tanto, nos vamos al segundo tema que preparó Sofi para todos nosotros sobre el autismo. ¿Qué es lo que debemos de saber de ello? Pero principalmente, ¿qué es el autismo? Ok. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, de esto mismo que estamos platicando, que incluye, por ejemplo, algunos retrasos o dificultades en la comunicación, en la relación social y, por ejemplo, en el procesamiento sensorial. ¿A qué me refiero? A los ruidos, a las texturas, todo este tipo de cosas que muchas veces vemos pequeñas, que son muy sensibles a esto y que les impide, por ejemplo, llevar una vida cotidiana donde utilicen un uniforme, donde acudan a una escuela regular sin que les lastime el ruido de sus compañeros. Muchas veces nos hemos topado en la calle con niños que están haciendo un berrinche muy fuerte y lo primero que pensamos es que la mamá no lo educa bien. Ajá. O es que niño berrinchudo. Pero muchas veces no pensamos que también puede haber un trasfondo donde el niño está muy desregulado de manera sensorial y que está teniendo un brote, una crisis, por ejemplo, de autismo, sí, y entonces es muy complicado para ellos volver a su normalidad, volver a que su sistema nervioso se estabilice, por así decirlo. ¿Qué cosa tan seria nos acabas de decir? Te voy a platicar. Yo siempre comparto cosas mías o de mis familiares o de mis amigos o gente que voy conociendo porque alguien se ha de sentir identificado en algún momento que esté viendo este programa. Y fíjate que tengo una amiga que cuando estábamos estudiando juntos y hacíamos mucho ruido, se desesperaba y decía, ya, cállense, ya, pónganse todos a trabajar. Y todos pensábamos que, ay, es que porque nos ganaba como por 3 años, ¿no? Y yo le decía, ay, pues ya es la edad y hasta ahí, ¿no? Ahora que está viviendo en Estados Unidos, se fue a hacer un estudio y en los estudios salieron que tiene, no sé los niveles, la verdad, pero tiene como ejemplo, nivel 1 de autismo. Entonces ahí le dijeron, por eso tienes estas señales en que no toleras los ruidos fuertes, no toleras estas situaciones, no toleras, y me dice, por eso, Cristian, yo no comprendía y ustedes se reían de mí y yo dije, sí es cierto. Sí. Y fíjate, y si lo podemos atender desde niños, podemos ahí irlo trabajando, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la detección temprana en temas como autismo, ya que sí se desregulan constantemente. Entonces, esto puede, por ejemplo, hacer que su desarrollo escolar o que sus calificaciones como tal o que su integración con compañeritos sea muchísimo más complicada. Entonces, entre más pronto podamos hacer la intervención, mejor para ellos, para darles estas herramientas, no solamente a ellos, como tienes autismo y ya toma tu diagnóstico, sino evaluar todas las áreas que puede tener, porque un autismo, por ejemplo, es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber muchas comorbilidades o muchas partes extras que se relacionan como de lenguaje, de sensibilidad sensorial, perdón, de comunicación, o sea, muchas. Por ejemplo, también ellos son muy selectivos en la parte alimenticia, sí. Sus conductas de sueño, o sea, abarca demasiadas cosas. Todas las personas con autismo son distintas, todas las personas con TDA son distintas, así como nosotros tenemos una personalidad y un desarrollo diferente, pues ellos también. Entonces, lo interesante de este trastorno como tal, pues es que es muy diferente en cada caso. Entonces, a veces a mí me apasiona mucho poder evaluar a un niño, poder descubrir todo lo que lo integra y de ahí poderlo ayudar en cada una de las áreas para así que él tenga pues un bienestar completo. Preguntan, un niño con autismo, porque ahorita comentabas que luego a veces a los niños con autismo los mandan a unas escuelas especiales para que no les genere más conflicto, pero cuando un niño es tratado desde edad, pues ahora sí, pues desde que se están los primeros síntomas, vaya,
con autismo, ¿sí podría llegar a estudiar en una escuela básica normal, por así llamarle? ¿Sí podría? Es que mira, aquí hay una controversia muy grande. Lo que se busca es la integración. O sea, no se busca excluir a los niños en un área donde ellos estén cohibidos, donde ellos estén como encerrados nada más con el grupo de autistas. No, no se busca esto. Al contrario, se busca que haya una integración progresiva, siempre y cuando sea sana. Como tú mencionabas, hay niveles, hay nivel 1, 2 y 3. Antes también se clasificaba como síndrome de Asperger, que era como con síntomas más bajitos, así decían. Ahorita ya se clasifica como todo autismo, entonces puede ser 1, 2 o 3, y esto depende del nivel de apoyo que ellos necesiten. Entonces se evalúa, por ejemplo, a un niño que tiene un nivel 1, pero tiene a su vez altas capacidades o de inteligencia o así. Bueno, pues es más fácil que se integre. Sin embargo, si no tiene un apoyo externo a casa o a la medicación, pues es muy difícil que desarrolle estas habilidades. Por eso la importancia de que vaya a su terapia de lenguaje, que haga terapia física, que vaya a terapia psicoemocional, o sea, dependiendo de lo que él necesite. ¿Sí se puede integrar? Claro que sí, se busca que se integre, pero también estas instituciones que tienen como a puros niños con autismo también tienen sus pros. ¿Por qué? Porque ellos se encargan también de darles todas estas herramientas que a veces en las escuelas normales, cotidianas, es más complicado de tener, porque tenemos grupos muy grandes, porque los espacios a veces no dan. Entonces, pues es un 50-50. Yo la verdad evalúo los casos y vamos checando cuál es la mejor opción para él. A veces es cuestión de intentar y de intentar y de intentar hasta que encontremos el lugar donde mejor se pueda desarrollar. Y de verdad, papás, por favor háganlo, porque sí, los niños son los que la sufren cuando están grandes ya, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, también con el tema de analizarlos, entenderlos, comprenderlos como papás, ¿qué mensaje nos puedes dar o qué consejo nos puedes compartir para poder no desesperarnos, no caer en ya no te aguanto, ¿no? Sino que entender que no tiene, pues ahora sí que tiene alguna situación no adecuada en su cerebro. Sí, pues mira, es completamente normal. Yo no juzgo a veces los papás cuando llegan y me dicen, es que no aguanto esta situación, porque es cansado, Cristian, es cansado los brotes, por ejemplo, cuando no se tienen las herramientas necesarias. Por eso yo los invito, mamás, papás, tutores, a que acudan con especialistas que los puedan apoyar, que les den las herramientas, que les den una guía en este caso. Yo trabajo mucho de la mano con escuelas, trabajo mucho de la mano con los neurólogos o con los mismos papás o cuidadores, porque a veces los cuidadores no son directamente papás, son abuelos, o es la niñera, o es el tío, o viven en casas separadas, por ejemplo, mamá y papá, entonces viven realidades distintas. Entonces yo lo que busco es crear como un ambiente donde todos puedan comprender qué es lo que está sucediendo con su pequeño y cómo pueden apoyarlo, cómo pueden hacerse la vida más fácil ellos y como consecuencia pues también a los niños. O sea, digamos, por ejemplo, si yo voy contigo o alguna familia va contigo, son los papás separados, platicas con las dos partes. Sí. Para poder hacerlos entender. Sí, de preferencia yo busco platicar incluso a veces con los maestros, hasta allá me voy. Tú dale hasta donde tenga que ver, siempre yo he dicho por el bienestar de los niños, ¿eh? Así es que finalmente, por ejemplo, en la escuela es donde más tiempo pasan a veces. Entonces, sí, cuando hay situaciones de divorcio, pues también se hace más complejo el caso, porque ya no nada más tiene como este tema neurológico, sino también ya existen otros temas emocionales de duelo, de violencias a veces, o cosas que hay que tratar, pero yo busco de manera preferente tratar con todos los cuidadores, con todos, o al menos que todos tengan esta guía de herramientas para que así sea más fácil el desarrollo integral. Qué bien, muchas felicidades y qué bueno que no eres de esas personas que nada más por encimita, ¿no? Sino que sí te estás, como ahorita lo acabas de decir, yo me voy hasta con los maestros, vete hasta con los sobrinos, ¿no? Sí, en realidad. Compártenos tus formas de contacto para aquellas personas que nos están viendo en este momento, te llamen, marquen por teléfono y hagan una cita. Con mucho gusto. Me encuentro en la calle Rubén C. Navarro, 238, Colonia Electricistas, y a los números 4437127239 y 4432410642. Ahí está la imagen, tómele una fotografía, lenguaje, aprendizaje, neurodesarrollo y pues apoyan para todo el bienestar de los pequeñitos.
Vámonos a una pausa comercial, regresamos en 2 minutos a Cita Médica. ¿Qué onda con la hiperactividad que podemos llegar a tener muchas personas o que a lo mejor en algún momento ni siquiera nos dábamos cuenta y que hoy en día ya todo el mundo dice, es que yo tengo TDAH? Pero en verdad, ¿sí la tenemos o la neta no? ¿Qué es esto? Ok, como venimos hablando, esto también entra en los trastornos del neurodesarrollo. Este también es detectable desde edades muy tempranas y al contrario, por ejemplo, del autismo, este se caracteriza por dificultades en atención, concentración, en impulsividad, acciones o conductas donde los ponen a veces en riesgo. Y bueno, aunado a eso puede haber, como te digo, también de lenguaje, sensorial, etcétera. TDAH. Te decía yo y por eso entraba con esto, porque hoy en día en redes sociales lo hemos visto muy común, que dices que yo tengo esto, yo también lo tengo y demás, pero cómo darnos cuenta desde niños entonces como papás, porque luego a veces hay 2 cosas aquí que te voy a decir que yo había escuchado. Una, cuando un hijo está muy serio, muy callado y que hasta las mismas amigas, familia y demás dicen, ay mira, qué niño no rompe ni un plato, yo quisiera tener uno así. Pues dicen que no está bien, que al contrario, que como es un niño, debería de andar de un lado a otro. Pero también luego dicen que los niños que tienen TDAH, pues son, que ya tienen esta enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué onda con estos 2 equilibrios entonces? Okay. Bueno, es que la clasificación como tal del trastorno es trastorno por déficit de atención, pero puede ser de 3 tipos también. Está el inatento, que bueno, es el déficit de atención, cuando mencionas, son estos niños que les cuesta un poquito más procesar la información, que se pierden más en sí mismos, en su fantasía, que al momento de ir a la escuela pues tienen más conflicto con algunas materias, por ejemplo, sobre todo cuando ocupan de mucha concentración plena. Está el tema hiperactivo, que son estos niños al contrario, que todo el tiempo están moviéndose, que necesitan estar moviéndose, que su cuerpo les pide para poderse regular, para que su sistema nervioso lo regule. Y también viene con una parte impulsiva, que bueno, son niños que de repente pegan mucho, se golpean a sí mismos, se caen, hacen cosas antes de que su cerebro procese qué es bueno o malo, ya aventó el vaso, ya aventó el lápiz, ya hizo algo, ya le brincó a algún lado donde lo puede llegar a poner en riesgo. Y está el tema combinado. Entonces, hay periodos donde son muy inatentos, hay periodos donde hay mucha hiperactividad. Entonces, también estos 3 se clasifican, se estudian por separado. No siempre puedes pertenecer al mismo. Si ya fuiste diagnosticado con TDAH, puede ir variando a lo largo de tu vida. Pero el tema aquí está en identificar cuál de estos 3 es para así poder dar la terapia enfocada. Para poder ir trabajando adecuadamente. Mira, te voy a comentar algo. En redes sociales, supuestamente TikTok hizo estudios de nuestro cerebro, nos analizó y toda la cosa y dice que solamente en 3 segundos nosotros ponemos atención a los videos, que por eso los primeros 3 segundos de TikTok, si no nos atrapa, no nos quedamos y le cambiamos, ¿no? ¿Tú crees que esto esté perjudicando a las nuevas generaciones, principalmente también a los niños, porque hay muchos papás que dejan que sus hijos tengan el TikTok en el teléfono? ¿Crees que esto esté provocando que los niños puedan llegar a desarrollar el TDAH? Mira, no tanto como desarrollar, pero sí, por ejemplo, se detienen ciertos procesos de maduración. Lo que hablábamos de los hitos del desarrollo, muchas veces si el niño nada más está en constante, por ejemplo, en el celular y nada más le está entrando información cada vez más rápida, cada vez con más colores, con más sonidos, con más cambios repentinos, bueno, pues esto sí va a provocar que tu cerebro, como es moldeable a esa edad, como todavía está en momento de aprendizaje como tal, bueno, pues entonces se va a acostumbrar. Finalmente son hábitos, son costumbres y va a ser bien complicado después poderlo, al contrario, como hacer que tengas más tolerancia a la frustración, más atención plena, más concentración, porque tu cerebro ya está adecuado a ciertos estímulos. El TDAH se caracteriza por mucha dopamina. ¿Y qué es lo que más dopamina te crea ahorita? Pues el TikTok. Sí. El TikTok, los juegos, los alimentos, por ejemplo, hablando de otro tema, todo ese tipo de cosas que, bueno, van a ser dependiente a nuestro cerebro de ellos. Es como una adicción finalmente que es complicada ya después de quitar. Incluso está regulado
que los niños a partir, me parece que es que va subiendo cada vez de edad, a partir de los 7 a 10 años, antes no se puede tener acceso a pantallas, pero vemos ahorita pequeños de meses donde ya tienen su tablet en la cuna y ya están ahí viendo, pues sí, o sea, programas que de repente no son aptos para ellos. Para su edad. Sí. Y justamente me atreví a tocar este tema de las redes sociales por eso de que, pues es lo que están haciendo los papás hoy en día. Sí. Ya a lo mejor no contratan, no tienen niñeras, pero tienen la niñera que es esto, que les va a cuidar a sus hijos para que no estén haciendo relajo, haciendo destrozos y pues obviamente ahí. Y hablando de todo ello, cuando un niño ya está en la primaria, en el preescolar, en la primaria, ¿puede llegar a generarles algunas complicaciones en su aprendizaje? Sí, claro que sí. Al no tener estos procesos bien desarrollados de atención, pues bueno, va a ser un niño que va a estar en clase, pero no va a estar poniendo atención, o sea, va a estar viendo fijamente al maestro y se va a ir. O sea, él va a estar imaginando otras cosas, lo escucha 2, 3 segundos, como dices, y se va, se pierde. Entonces son pequeños que de repente no les entra bien la información, no aprenden correctamente. Habilidades sociales también les cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque esta parte de interacción conlleva pues tiempo, conlleva de plática, conlleva de juego en este caso, y son temas que ellos se desesperan mucho. Yo tengo pacientitos de 5 o 6 años que me dicen, es que yo no quiero jugar a esto porque eso es de bebés. Y son juegos adecuados a su edad, pero ya todo lo ven sin interés, por lo mismo que están acostumbrados a demasiado estímulo, demasiado que solamente un aparato, un celular te puede dar. Y eso es bien triste porque tenemos pequeños que no socializan, prefieren no hacerlo porque no saben cómo desarrollarlo. Entonces, imagínate cuando sean adolescentes, adultos, una persona que no pueda interactuar, que no pueda establecer un vínculo, porque no sabemos cómo hacerlo, porque nuestra mente ya se está yendo cada vez más rápido, porque bueno, nos estamos adecuando a esto. Es peligrosísimo. Dos cosas aquí como consejos, a lo mejor como una manera de decirle al público, tanto para los papás como para los maestros, porque este es algo que va a estar perjudicando, si los maestros no tienen conocimientos, vaya, va a estar perjudicando a nuestro niño, porque el maestro no le está prestando atención, que yo siempre lo he dicho, maestros, por favor, principalmente en educación básica, asesórense de una manera adecuada, correcta, y no nada más reaccionen por reaccionar, porque como bien lo dices tú, no todos los niños son iguales, nadie aprende igual. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar a los papás y qué consejo nos puedes dar también a los maestros para poder llevar de la mano junto contigo toda esta situación del pequeño? Ok, primero que no tengan miedo de un diagnóstico, que no tengan miedo a que vayan a terapia, a que los puedan asesorar. Ninguna pregunta es mala, al contrario, a mí me gusta mucho que cuestionen como esta parte de ¿por qué mi hijo hace esto? Mira este avance. O sea, yo celebro mucho estas pequeñas cosas que a veces lo vemos como algo cotidiano, pero el hecho de decir es que mi hijo ya un día me trajo escrita la tarea, o sea, para nosotros es un logro porque estamos viendo que está avanzando. Entonces yo les sugiero muchísimo que tomen iniciativa de poder contactarnos, de poder buscar ayuda, asesoría, y que bueno, también nos permitan, en este caso las escuelas o los centros educativos, pues apoyarles también pues a educar. Finalmente estamos como en constante educación de su parte y de la nuestra, entonces hay muchas técnicas que se pueden adecuar en el aula que pueden ser muy beneficiosas para todo el grupo. Para todo el grupo. Fíjate que sí, porque había una niña en un preescolar donde yo en algún momento fui a hacer unas prácticas ahí y la niña ya tenía más conocimientos, ¿no? Y se desesperaba, la niña iba en segundo y yo creo para su edad más bien, y los conocimientos que ya tenía porque sus papás la educaban en casa también, la niña ya debería de ir en segundo de primaria, pero pues por su edad pues tenía que estar en segundo de kinder. ¿Cuánta inteligencia no tenía? Y la niña se aburría. Pregunta aquí, ¿por qué tocó este tema? A nosotros le poníamos otro tipo de actividades, se llama América. Saludos, América, si te acuerdas de mí. Nosotros le poníamos a América actividades que ya eran de su edad, bueno, de su conocimiento de una niña de 2 años. Y a los demás pues se les ponía actividades acorde a su edad de preescolar. ¿Esto es recomendable en cuestión de preescolar, primaria, identificar a los niños? Sí, claro que sí. Yo siento que el objetivo principal de esto es encontrar qué es lo que le gusta al niño, cada cuánto lo hace, si va a algún deporte, o sea, como todos estos hobbies y gustos para poder de ahí motivarlo.
Entonces, si ya tenía una inteligencia muy alta, Sí. puede ser que también se consolide, por ejemplo, esto de altas capacidades, o puede ser que que únicamente esté como muy sobreestimulada. O sea, también pueden ser dos cosas, o parte genética o parte del mismo entorno que la obliga como a ser más madura. Entonces, depende de muchas cuestiones, no siempre es completamente positivo, pero Mira. también puede ser como un mecanismo de defensa. Pero para esto lo evaluamos. Pero en el caso, por ejemplo, de América, sí es algo positivo que se le den más herramientas para que no se aburra, para que esté en constante como aprendizaje, o a veces lo que yo les digo a los maestros y que yo lo llegué a aplicar en su momento es ponerle una liguita a la banca, es ponerle un juguetito de apego, de apoyo, que le ayude como a estar distrayendo su cuerpo, que finalmente es lo que pasa mucho en el TDAH, que necesita este movimiento para poderse concentrar. Al contrario de un niño neurotípico que dices, bueno, te sientas y te concentras, porque si te estás moviendo, pues ya no pusiste atención. No, en un TDA es al revés, en un TDAH es al revés. Necesita estarse moviendo para que su cerebro pueda concentrarse. Entonces necesita algo físico para que pueda comprender ciertos temas o para que pueda realizar de alguna pues algo que se le pida, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos esto como maestros, porque a veces se desesperan, ¿no? De por qué te estás moviendo mucho, por qué estás moviendo los pies, quietecito como soldado, y pues finalmente esto empeora la condición. Entonces empeora porque va a llegar un punto donde el niño se va a desbordar y va a gritar y va a brincar y se va a salir corriendo, o puede expresarlo con emociones negativas, por así decirlo, con conductas agresivas o desafiantes hacia el maestro o hacia sus compañeros. O en su caso, total pérdida de motivación al querer ir a la escuela. Exacto, sí, es cierto eso. Esta no es una invitación para los papás en esta ocasión, esto va ahora para los maestros. Si ustedes identificaron que sus alumnos tienen alguna situación como la que acabamos de platicar con la psicóloga, me encantaría nuevamente que nos compartieras tus formas de contacto para todas aquellas personas. Maestros, pongan mucha atención. Recuerden que los niños también forman parte de ustedes, porque ustedes los están enseñando, les están dando muchos conocimientos, y si los pueden apoyar, por eso estudiaron esta carrera, o no, para el beneficio de los niños. Ahora sí, compártenos tus formas de contacto. Ok, me encuentro en la calle Rubén C. Navarro, número 238, Colonia Electricistas, y a los números de teléfono 4437-127239 y 4432-410642. Ahí está, comuníquese, haga una cita, genere una cita, o si usted es maestro, márquele por teléfono y dígale, ¿sabes qué? Tengo esta situación con tales alumnos. Nos vamos a ir a una pausa, no le cambie. Continuamos con más del programa. Gracias a todos ustedes que se con nosotros en este programa, porque tendremos un tema bastante interesante que por supuesto mucha gente por parte del público nos había comentado, y vamos a hablar sobre las terapias innovadoras para potenciar el desarrollo infantil. ¿De qué se trata esto? Ok, al cada niño ser distinto, tenemos que de forma integral tratarlo como tal. Entonces evaluamos, por ejemplo, áreas motoras, que podría ser un terapeuta que se encargue de la movilidad, un fisioterapeuta, por ejemplo, de temas como sensoriales, una integración sensorial. Cuando hay algo auditivo que le cuesta mucho, bueno, pues esto también se va educando. O también hay algunos aparatos especiales que se pueden utilizar para minorar esta parte como de dolor o de incomodidad. Están los terapeutas que se encargan de lo psicoemocional, que bueno, que nos ayudan al control de estas rabietas, como decíamos, de estas crisis en general, a controlar sus miedos, sus fobias, a controlar su enojo, sus berrinches, a controlar muchísimos temas emocionales de ansiedad, que también se ven ahorita muchísimo. Entonces, todas estas terapias de forma integral van a apoyar a que el bienestar del niño pues sea más notorio. Y en el caso de algo más innovador, bueno, en el centro Nimbow lo que nosotros aplicamos se llama TDCS. Es terapia transcraneal directa, que lo que hace es de una forma no invasiva, no indolora, estimular ciertas partes del cerebro para potenciar de forma física también estas áreas, por ejemplo, de lenguaje, de memoria, de atención. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos colocando esta terapia, estamos dando la sesión, y bueno, pues si ya pudo haber habido un progreso bueno, pues se aumenta porque ya estamos tratando de forma externa e interna este tema. Oye, y por ejemplo, ¿cómo les ha resultado toda esta situación? ¿Cómo lo han recibido los papás? ¿Cómo lo han recibido los pequeñitos? ¿Cómo ha sido su comportamiento después de su tratamiento?
Sí, como es una terapia que ya tiene muchos años en el mercado, sobre todo en países como Europa y Estados Unidos, pues ya es conocido hasta cierto punto. Entonces, investigando un poquito a los papás les da mucha tranquilidad de que es una técnica muy efectiva, por ejemplo, en casos de TDA es donde más pacientes tengo en este momento. Y bueno, pues hay muchísima mejoría en su aprendizaje, en su lenguaje, en el control, por ejemplo, de estos impulsos. Sí. Entonces, pequeños también que tienen alguna lesión cerebral, pequeños que tienen dificultades de lenguaje, o sea, desde edades muy tempranas se pueden tratar con este tema. Y lo bueno de esto es que no tiene ni efectos secundarios y que también, pues, de alguna forma hacen como el efecto de una medicación, pero sin todos estos efectos que a veces nos asustan, porque realmente la medicación no es mala, a veces es necesaria en ciertos casos, pero sí trae consigo algunos efectos, por ejemplo, de irritabilidad, de falta de sueño. Entonces, todo esto se puede cambiar con mi terapia del TDCS y puede ayudar a que estos niños potencien su desarrollo cerebral. Oye, y este tratamiento que tú nos estás comentando, ¿cómo cuánto tiempo es más o menos? ¿Cuánto aprox? Sí, se aplican distintos protocolos, desde por edad, por género, también tiene mucho que ver, y también depende del caso de que se quiera evaluar. Bueno, son protocolos a veces cortos, de 10, 12 sesiones, hasta 20. Por lo general son más o menos esos los protocolos, se descansa un par de sesiones y luego se vuelve a hacer, ya dependiendo vamos modulándolo poco a poco. Fíjate que qué bueno y me da mucho gusto que haya este tipo de tratamientos porque la verdad siempre, como bien lo dices, hay que ir aprendiendo, ¿no? Hay que ir teniendo nuevos conocimientos, hay que ir aplicando nuevas técnicas para el bienestar de todos aquellos que lo necesitan y eso es muy bueno, la verdad, porque ayudamos a los niños, ayudamos a los papás, porque aquí se ayudan todos. Sí. Porque si ayudamos a los pequeñitos, ya ayudaste a los papás, ayudaste a los maestros y ayudaste a todos los que rodean a los niños, ¿no? Sí, finalmente. Entonces también es importante que en esta etapa de la infancia se pueda hacer este tipo de intervenciones. Digo, por ejemplo, estos protocolos se pueden aplicar hasta la vejez. O sea, afortunadamente se puede abrir el rango muy, muy grande. Yo me enfoco actualmente únicamente en niños, niñas y adolescentes, pero se puede aplicar en cualquier edad. Y lo que ayuda muchísimo también es que en esta etapa hay más neuroplasticidad. ¿A qué me refiero? A que tu cerebro es plástico, se puede moldear. Hay muchas conexiones entre neuronas, entonces podemos potenciar que el desarrollo sea mucho más rápido y visible. Oye, y todos estos tratamientos que estuvimos platicando, todas estas charlas de los temas, ¿tú lo ves hasta qué edad como tal? Ok, actualmente yo hasta los 15, 16 años tengo pacientes, he tenido un poquito más grandes, depende del caso lo podemos evaluar, pero el rango sería de 3, 4 a 15, 16 aproximadamente, lo que abarca toda la infancia y adolescencia. Para todos aquellos que pues, nos están escuchando en este momento, recuerden que es muy importante poder atenderse. Estamos a casi 2 minutos de despedirnos del programa. Me encantaría que nos compartieras un mensaje a todas aquellas personas que te estuvimos viendo, te estuvimos escuchando y también para todas aquellas personas que te van a ver en la repetición el fin de semana. Sí, claro que sí. Pues mira, yo motivarlos muchísimo, mamás, papás, maestros, a que puedan acudir con nosotros al centro, a que puedan ir por alguna evaluación si es necesaria, a que puedan también sentirse más tranquilos sabiendo que hay o no un diagnóstico y que si lo hay, que bueno, nosotros también les vamos a ayudar en este proceso, que finalmente también es complicado para uno de papá, pero bueno, es un proceso que necesitamos tratar e ignorarlo, pues no nos va a ayudar a nadie. Entonces yo les apoyo con toda confianza a que puedan asistir, a que puedan platicar, conocernos, a que vean las instalaciones como tal y que bueno, se sientan seguros de que nuestro objetivo es encontrar herramientas para que se desarrollen de mejor forma los niños. ¿Y tus formas de contacto para aquellas personas que te están viendo? Claro que sí. Es la calle Rubén C. Navarro, 238, Colonia Electricistas, a los números 4437-1272-39 y 4432-4106-42. Ahí está, comuníquese, tómenle una foto a la pantalla para que de esta manera ustedes puedan tener ahí las formas de contacto. Y esto ya terminando el programa para todos, platícanos, tenemos 40 segundos. Sobre alguna experiencia que tú hayas tenido en donde quedaste 100% satisfecha con la ayuda y la guía de alguien de los que tuviste como pacientes. Mis pacientes
todos son mis favoritos, a todos los amo con todo mi corazón. Bien. Sin embargo, es muy satisfactorio para mí, te digo, como ir felicitándolos y celebrando estos pequeños avances que a la larga, después de meses, se notan muchísimo en que comunican, en que pueden avanzar, en que ya van a la escuela con motivación, en que ya superaron un trauma o alguna situación que, bueno, les tocó vivir. Entonces, todo esto me puede ayudar a mí a saber que estamos haciendo las cosas con mucha pasión, con mucho amor, para el bienestar pues integral. También, bueno, las buenas recomendaciones de los papás que al final pues se sienten más tranquilos y que podemos dar paz a las familias, que finalmente es lo que se busca. Ahí está, muchas gracias. Sí, al Gracias por contrario, estar con Cristian. nosotros, espero que nos volvamos a ver próximamente para seguir ayudando, informando a todas aquellas personas que nos ven. Yo soy Cristian León, hasta la próxima. Dope.